Buenas, ¿cómo estamos? Estamos con un nuevo capítulo de la fisiología renal. La fisiología renal o el funcionamiento renal es un capítulo dentro de la fisiología que tiene cierta amplitud y cierta complejidad tal que hace que nosotros necesitemos no solamente una vez sino varias veces. Este video va a tener el objetivo de una orientación y de aportar ciertos contenidos que son ejes en el entendimiento del tema para que les permitan a ustedes, a partir de la bibliografía sugerida, generar el conocimiento sustentable para entender no solamente el funcionamiento normal del riñón, sino también a partir de ese conocimiento de base ir apoyando los nuevos conocimientos y generar aplicaciones clínicas permanentes sobre las patologías que interesan en este órgano. Además, debemos entender y comprender que este órgano no solamente tiene una función local, sino también ejerce funciones que afectan al sistema en general. A partir de esta introducción vamos a ingresar en lo que es la estructura dentro del riñón de una estructura muy importante que es la membrana de filtración. Vamos a ir dando conceptos en eje. Por lo tanto, por eso nos empezamos a explicar del inicio, cómo es la anatomía renal, qué tamaño tiene, dónde se ubican, cuáles son los vasos que la perfunden, cuáles son los vasos que drenan. Eso dejamos para que ustedes lo vayan leyendo aparte y vamos directamente por cuestiones de tiempo y por número de videos, para que no se haga tan extenso, a uno de los ejes más importantes que es esto de la membrana de filtración. En primer lugar les voy a pedir que sitúen y hagan foco en esta zona de la pantalla, en donde vamos a tener claramente un esquema bastante rudimentario hecho por mí de la membrana de filtración. Hagamos eje primero en esta zona de la pantalla. Veamos cómo hay una flecha que indica que es la sangre, que básicamente es el flujo sanguíneo renal, que corresponde preferentemente a un 20 o un 25% del volumen minuto cardíaco o el gasto cardíaco. Si corresponde a un 20 o 25% estaríamos hablando sobre 5.000 mililitros de un volumen minuto a 1.200 mililitros aproximadamente. De estos 1.200 mililitros que llegan en un minuto, vamos a ver la cantidad que se filtra y cuando analicemos más adelante vamos a ver cómo se resuelven y se secretan otros elementos en otra zona de lo que es el riñón. Veamos cómo viene la sangre y esto es la estructura que se interpone entre la sangre y la formación de la orina. Es decir, que si uno quiere dar un concepto, diríamos que la orina es el ultrafiltrado de la sangre generado por la membrana de filtración glomerular. Lo que debemos entender es cómo se compone esta membrana de filtración y después vamos a entender cómo la sangre pasa y se transforma en orina y cuáles son los elementos que impiden o favorecen ese pasaje. Lo que tenemos acá desde la sangre hacia la orina, en ese orden tenemos el endotelio. Si ustedes ven las células endoteliales fenestradas por estas fenestras que tienen aproximadamente 70 nanómetros de diámetro, es donde se va a ir filtrando la sangre. Ahora vamos a ver cómo la sangre hace para filtrar. Una lámina basal sobre la que apoya, que no es una lámina basal de las que ustedes están acostumbrados a ver en otra zona del organismo, sino que es una lámina basal con tres elementos: una lámina rara externa, una lámina densa y una lámina rara interna. Y en esa lámina densa nos vamos a encontrar con colágeno tipo 4 y laminina, y una gran carga una gran concentración de heparansulfato que tiene altas cargas negativas. Estos elementos, es decir, el colágeno tipo 4, la laminina y el heparansulfato presentes en la membrana basal, son los elementos más importantes por su carga que van a impedir el pasaje de moléculas de gran tamaño y de carga negativa, porque se van a repeler por ser cargas iguales. Vamos hasta ahí. Posteriormente a eso tenemos estas estructuras de color celeste que representan elementos de prolongación de unas células que se encontrarían más arriba, digamos, el esquema no las muestra, pero son células que aparentemente son estimuladas a producirse por las células endoteliales. Las mismas células endoteliales producen la formación de unas células que se denominan podocitos, y los podocitos generan prolongaciones primarias y secundarias que terminan
en interdigitaciones, o se interdigitan y se apoyan sobre la lámina basal, que es toda esta estructura gris que está acá, y estas interdigitaciones, es decir, los pedicelos de los podocitos, son los que están dibujados en celeste. Pero entre cada pedicelo del podocito, es decir, entre cada pie o entre cada prolongación, existe un espacio, y es ese espacio por donde va a filtrarse la sangre para formar la orina. Es decir, que la sangre termina atravesando no solamente el espacio interendotelial de 70 nanómetros, no solamente la lámina basal de unos 300 nanómetros de espesor, con sus altas cargas negativas aportadas por el colágeno 4, la laminina y el heparansulfato, sino que posteriormente se encuentran a este nivel con un espacio determinado y obligado por el cual tienen que pasar, que es el espacio comprendido entre los dos, dos pedicelos de diferentes podocitos, en este caso. Pero también tienen estos pedicelos en su membrana proteínas de transmembrana que son múltiples y que yo solamente muestro una de color verde que la conceptualizo aquí, la nefrina, que tiene un gen por el cual su estimulación genera la expresión de la nefrina, y la inactivación de este gen generaría la pérdida del funcionamiento de esta ranura de filtración y dejarían filtrar un mayor número de proteínas. Dicho de otra manera, en este espacio no solamente existe un espacio vacío, sino que hay proteína de transmembrana ubicada entre estos pedicelos que de alguna manera, por su carga, por su tamaño, por su estructura y por su presencia, también impiden que cierto tipo de moléculas pasen, es decir, que también forman parte de la filtración. Pero si uno tiene que analizar más finamente, fíjense el circulito que aparece ahí, solamente es para que nos ubiquemos en el dibujo que está a la izquierda. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar este espacio que está delimitado en el círculo negro y levantarlo y verlo más ampliamente y ver que este sector que está acá no es blanco como se ve en la imagen, sino que tiene este ranurado ejercido por una serie de proteínas filamentosas que determinan que este diámetro de 35 nanómetros que hay acá entre las interdigitaciones de los pedicelos no sea un espacio en blanco, ni tampoco sea un espacio solamente comprometido por las proteínas extramembranas de los pedicelos, sino que verdaderamente hay una serie de múltiples fibras que generan un espacio de que este espacio de 35 nanómetros se convierta en un espacio de tan solo de 10 nanómetros de diámetro, el tamaño preferentemente del albúmina. Pero a partir de estos últimos avances que identifican que en este enrejillado no solamente existen filamentos, sino que existen una serie de proteínas como la podocalcina, la podenina, que serían los responsables de las cargas negativas que se presentan, que ustedes pueden ver, que repelen a ciertas moléculas de pequeño tamaño pero que tienen carga. Por eso, la presencia de albúmina en la orina es casi nula, o del 0 al 2% como marca la teoría. No es por su tamaño, porque el tamaño le permite pasar esta pequeña fenestra de 10 nanómetros de diámetro, sino que es la carga. La alta carga negativa repele la carga negativa de la albúmina, lo cual determina que ésta no pase. Y leemos el epígrafe de esta imagen, que dice que algunos autores refieren que el diámetro es lo suficientemente amplio como para que la albúmina pase, pero que la existencia de cargas negativas verdaderas causa la no existencia de albúmina en orina o de albuminuria en condiciones normales. Pero que la pérdida de estas cargas negativas en ciertas patologías podrían generar una proteína. Entonces pensé que decía algo en el otro slide con respecto a esto. Debemos aclarar que, por ejemplo, la nefritis, que es una inflamación, vamos a hacer dos aplicaciones clínicas acá. La nefritis, que es una inflamación, genera la pérdida de estas cargas negativas y la presencia de proteinuria en orina, que es uno de los primeros signos del mal funcionamiento renal en la nefritis. Por otro lado, debemos también determinar que el espacio de 70 nanómetros que existe entre las interdigitaciones de las células endoteliales permite el pasaje de grandes complejos antígeno-anticuerpos y se depositan los complejos antígenos-anticuerpos a nivel de la membrana basal, generando las distintas patologías
como por ejemplo una glomerulonefritis, que también generaría la activación del complemento y un fenómeno inflamatorio a este nivel que generaría nefritis, la pérdida de las cargas negativas y la presencia de proteinuria en orina, que es uno de los signos de las patologías como la glomerulonefritis. Pero también es importante aclarar que existen células que se denominan células mesangiales y que participarían también en un proceso de movimiento y macrofagocitación de estos complejos antígenos anticuerpos, enviándolos hacia otra zona, las zonas del mesangio, y por eso se pueden encontrar de distintas patologías de complejo antígeno anticuerpo con depósitos, en donde uno iría a buscar los depósitos o el mayor número de depósitos a este nivel, encontrándose en otro nivel diferente. Acá hablamos de dos aplicaciones clínicas importantes, pero que hacen referencia a un mismo mecanismo patogénico, la inflamación, la nefritis, que tiene como mecanismo fisiopatológico de base la pérdida de estas cargas negativas, y si estas cargas negativas se pierden, empieza a filtrar proteína en orina y empieza a aparecer uno de los signos del mal funcionamiento renal, que es la proteinuria. Perfecto. Vamos a hablar un poco de lo que es la filtración glomerular. Tenemos un concepto que bien detallado está ahí, que dice: la producción del ultrafiltrado de la sangre está definido principalmente, pero no únicamente, por la diferencia de presiones, y se comporta de la siguiente manera. Sencillamente lo que pasa es que la filtración de la sangre hacia la formación de la orina va a depender básicamente de la presión hidrostática del capilar, que está dada también por la presión arterial sistémica. Es cierto que está finamente regulado por un mecanismo de autorregulación que lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva la presión hidrostática del capilar va generando, porque tiene mayor presión hidrostática el capilar que la presión que existe acá a nivel de la cápsula de Bowman, donde se va formando la orina, va generando el pasaje desde la sangre hacia la formación de la orina, atravesando las estructuras que ya hemos mencionado en el slide anterior. La presión hidrostática va generando el pasaje y el ultrafiltrado de la sangre generando la orina, pero como pasa mayormente líquido y poco soluto, va generando una disminución de la presión hidrostática y un aumento de la presión oncótica a nivel del capilar, y también consecuentemente, como pasa líquido, aumenta la presión hidrostática a nivel de la cápsula de Bowman. Dos elementos los últimos que acabo de mencionar, que están en contra del pasaje de la filtración desde la sangre hacia la cápsula de Bowman. Por lo tanto, ese sería el punto en el cual se deja de formar la orina, porque es lo que se conoce como el punto de equilibrio. Dicho de otra manera, de una manera más objetiva y conceptual, leemos lo que dice acá abajo. La presión hidrostática del capilar glomerular es constante, aproximadamente unos 60 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica será de unos 30 a unos 32 milímetros de mercurio. Es decir, que estamos más o menos unos 30 milímetros de mercurio a favor del pasaje y la formación de la orina. Pero como va perdiendo agua, tiende a aumentar hasta que se iguala tanto la presión hidrostática como la presión coloidosmótica. Ese punto de igualado es lo que se conoce como la presión de ultrafiltración, que es la presión de equilibrio. Es ahí donde desciende la filtración hasta que se hace nulo, ¿no? Para que el paciente no llegue tan rápido a este punto de equilibrio, lo que podemos hacer es diluir al paciente. ¿Cómo lo hago? Lo hago aportando dextrosa, solución de dextrosa al 5%. Espero que hasta ahora estemos muy bien. Es verdad lo que dice acá, la filtración glomerular depende, como dice acá, de la presión de ultrafiltración por una constante K, que nos habla básicamente del estado de la membrana de filtración. Es eso, es el estado de la membrana de filtración, que puede variarse por el espesor o por el número de nefromas funcionantes, que eso disminuye con la edad, por el área de superficie, que generalmente es 1,70 m. Es aproximadamente 125 mililitros por minuto, de los cuales se reabsorben 124. Se reabsorben, y este mecanismo de reabsorción lo vamos a ver más adelante, por lo que se produce aproximadamente 1 mililitro de orina por minuto, lo que en el día corresponde a 1440, lo que nosotros en clínica médica rondamos 1,5 litros de orina normalmente. Aunque es muy variable y depende de la ingesta de líquido, eso es cierto. No nos olvidemos que la ingesta de líquido está regulada principalmente por, es decir, la acumulación de agua está regulada principalmente por la sed, por un mecanismo hipotalámico de regulación, la producción
del nos estamos quedando sin tiempo, chicos.